Ok, bienvenidos al estudio bíblico de la semana y vamos a dar inmediatamente inicio con una palabra de oración. Señor y Padre, venimos delante de ti, oh Dios, para buscar tu rostro, para que tú hables a nuestro corazón, a nuestra vida. Señor, sabemos que tú quieres cada día mostrarnos, guiarnos, enseñarnos la palabra tuya. Y te rogamos, oh Dios, que nos guíes en el estudio bíblico de esta noche, Señor, que podamos aprender y podamos aplicar esta palabra tuya a nuestra vida a fin de glorificarte, exaltarte, honrarte, Señor, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra voluntad, con todo nuestro ser. Padre, estamos agradecidos por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu protección, tu guía, oh Dios amado. Te rogamos que en esta hora nos des entendimiento, Dios, que tengamos una mente clara, que podamos pensar y tener la mente de Cristo para recibir tu palabra, Señor amado. Oh Dios, oramos por aquellos que están en camino, aquellos que se están uniendo a través del internet o a través de este video, Señor amado, para que la gracia tuya también esté obrando en sus vidas. Oh Dios, nos ponemos en tus manos y te damos todo el honor y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Bien, acabamos de entrar en el capítulo 9 de Primera a los Corintios y estamos viendo cómo el apóstol Pablo da ejemplo de defenderse ante los hermanos que lo acusaban, querían examinar o cuestionar. No vamos a volver a entrar en este tema, pero es solamente para repasar y que cuando vamos avanzando los versículos hacia el siguiente, tengamos claro, ¿verdad? Que todo lo que está diciendo, ¿verdad? Es porque él está haciendo una defensa bíblica de su ministerio y de su vida para no ser de piedra de tropiezo a nadie, especialmente a los hermanos débiles que habían ahí en la iglesia, a los corintios, que ya tenían suficiente con todos los problemas que estaban experimentando. Entonces vimos cómo la palabra defensa, que viene del griego apología, nos dio la luz para saber cómo Pablo trató los ataques que le hicieron sin comprometer su testimonio. En otras palabras, nosotros como creyentes, hermanos, siempre vamos a experimentar algún tipo de ataque del mundo, del diablo, de algún hermano o hermana en Cristo, como fue el caso aquí del apóstol Pablo. La misma iglesia lo estaba atacando al pobre. Pero yo creo que el peor ataque, ¿verdad? No es ni del diablo, del mundo, ni de los hermanos, ni de la iglesia. ¿Saben de cuál es el peor ataque? ¿Alguien me puede decir? El mismo apóstol Pablo tenía su frasecita por ahí. De uno mismo. Él decía, lo que yo quiero hacer, ¿qué cosa? No lo hago. ¿Verdad? Y lo que no quiero hacer, eso hago. Ese es nuestro enemigo. Mientras estemos en este pellejo, mientras estemos en este envase, mientras estemos en esta botella, mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en este templo, hermano, porque la Biblia dice que este templo del Espíritu Santo, ese va a ser nuestro conflicto. Yo ahorita mismo acabo de entrar y tener un conflicto con una persona que estaba allá afuera. Un malentendido increíble, ¿verdad? Porque hemos llegado a un acuerdo con la escuela con respecto al parqueo, pero alguien de la iglesia hoy día, ¿verdad?, contradijo todos los acuerdos que nosotros hemos dicho y hemos acordado con la iglesia, y yo fui, ¿verdad?, a pararme firme con el acuerdo que nosotros tenemos. Y yo quedé mal. ¿Por qué? Porque pues le hablo y le llamo la atención a la persona, ¿verdad? La escuela sabe eso, que no deben parquearse en esta área, ¿verdad? Porque hay una entrada de carros. Y entonces pues yo llego a explicarle con tranquilidad, ¿verdad? Con educación, todo eso. Y el otro también con tranquilidad y educación me dice, usted está equivocado. De verdad, no, digo, si nosotros tenemos un acuerdo. No, me dice, pero las personas de aquí hasta me dieron una tarjeta. El hombre saca la billetera y me muestra una de las tarjetas de la iglesia, de que alguien va y lo autorizó. ¿No? Como que si nunca hubiésemos llegado a un acuerdo. Entonces,
yo insisto, él insiste. Ya estábamos poniéndonos así como, ¿no? Un poquito fuertes, ¿no? Pero dije yo, no, si él me está diciendo la verdad, entonces alguien cometió un error de nuestros hermanos aquí que le dijo que sí, que lo hiciera, ¿no? Y entonces pues dije, no, yo aquí no voy a dejar mal al otro, ni voy a quedar mal yo. Averiguaré después qué fue lo que pasó. Pero uno tiene que tener cuidado, ¿sí ven? Porque en cualquier momento, ¡pum!, se te escapan las cosas de la mano, aún teniendo el derecho, la razón, ¿verdad? Y el justo juicio y la manera correcta de hacerlo, uno, ¡pum!, se puede estrellar. Y eso me acaba de pasar a mí. Gracias a Dios no llegó a mayores. Terminamos como un Dios te bendiga, hasta luego, nos vemos, etcétera, etcétera. Ahora, el apóstol Pablo, él usa esta palabra intencionalmente. Es una palabra que se usa en la corte, es de carácter legal, defender, ¿no? Y él mismo nos da entonces la luz de cómo él trató los ataques, ¿verdad? Que le hicieron de alguna manera a comprometer su testimonio. Pero él tenía que descargar eso en la mejor manera posible, teniendo cuidado con los que lo estaban viendo y los que lo estaban escuchando. El significado de esta palabra nos da el curso de acción a seguir que debemos tomar siempre que seamos atacados, confrontados, criticados o acusados de alguna manera, justa o injustamente. Pero la manera en cómo vamos a defendernos es sumamente importante. Y aquí en este pasaje, que habla de la vida personal del apóstol Pablo, vemos nosotros un modelo de inspiración, un modelo a seguir, un ejemplo de cómo nosotros debemos manejar situaciones de confrontación, de crítica, de acusación, de ataque o lo que sea. ¿Recuerdan? Para los que estuvieron la semana pasada, la palabra defensa, que viene del griego apología, para decirlo fácil en castellano, significa proteger o argumentar para protegerse o defenderse, como diríamos en castellano. También significa dar la respuesta a los que preguntan. Dar la respuesta, ¿no? Si no saben o piensan que saben, es mejor decirles, ¿no? Y también significa aclarar cualquier cosa con respecto a uno o a otra persona. Aclarar, ¿no? ¿Se han dado cuenta? No sé si ustedes han visto algún juicio alguna vez. Bueno, todo el mundo ha visto un juicio, ¿verdad? Cómo se celebran los juicios. Es interesante porque la mayoría de las cortes en nuestros países latinos están tomando el modelo americano, ¿no? Es muy interesante eso. Y, pues, y siempre se escuchan, ¿verdad? Presentaciones largas. Un juicio puede durar un año, puede durar años, presentando evidencia, presentando argumentos, etcétera, etcétera, hasta que un gran jurado resuelve, ¿verdad? Se cerró. Ahí quedó. Ahora, la estrategia, como dijimos, no es atacar. La estrategia no es atacar, ¿no? Para defenderse, ¿no? Mucha gente, ¿verdad? Y esa es la mentalidad del mundo. Pensamos, y eso lo traemos a veces a la iglesia, pensamos que para defendernos tenemos que atacar, contraatacar y rematar. ¿Recuerdan? ¿No? Y pues, por lo menos a mí me enseñaron, no te quedes callado. Esa fue, no te quedes callado, ¿no? Tienes que pelear. Pero la Biblia no nos enseña eso. ¿Ustedes ven algún pasaje en la Biblia donde dice que tenemos que pelear? Sí, pastor, en el Antiguo Testamento Dios le dijo a Israel que tenían que pelear. Sí, pero es Dios que le está diciendo a Israel que tiene que pelear por unas razones y unos propósitos y unos objetivos que son muy específicos, que tienen que ver con el plan de Dios en ese tiempo. Pero pasemos al Nuevo Testamento, donde ya estamos viviendo en la gracia de Dios. ¿Hay algún pasaje donde encontramos que un cristiano tiene que defenderse atacando? De hecho, cuando usted lee el libro de Proverbios, siempre va a encontrar que es mejor. Exacto, ¿no? Mejor es dejar la cosa ahí. El apóstol Pablo fue muy claro,
¿Recuerdan cuando estudiamos todo el libro de Proverbios hace 2 años atrás? ¿No? Dice que tenemos que dejar lugar a la ira de Dios, tenemos que dejar que Dios se vengue por nosotros, justamente, sea lo que haya pasado. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos, dice, será el reino de los cielos. Así que esa es una característica. Hoy día a mí me tocó practicar eso, ¿verdad? Inmediatamente. Sí, güey, además estaba grandote. Exacto. Y entonces dije, no, yo respiro, me meto 2 o 3 moléculas extra de oxígeno en el cerebro y me calmo, porque aquí hay como confusión. Y yo no voy a dañar mi espíritu tampoco, justo antes del estudio bíblico, pues. No era su carro, hermano. Pero había una manera, ¿verdad?, de solucionarlo. Entonces recuerden, hermanos, amados, la estrategia no es atacar, contraatacar o rematar, ¿no? Ya les voy a explicar un poquito más de esto cuando avancemos en el texto, porque yo pensé que podíamos abandonar el tema, pero el apóstol Pablo insiste en manejar el asunto de defenderse, sino que la manera en cómo lo hace es muy interesante, hermano, y nosotros podemos aprender muchísimo de él. ¿Por qué? Porque eso él lo aprendió de la palabra del Señor y lo aprendió de Cristo, lo aprendió de los apóstoles, de los primeros apóstoles, ¿verdad? Entonces, la mejor defensa, recuerden, no es el ataque, excepto para el mundo, ya sabemos, excepto para el mundo. Y claro que sí debemos defendernos. Yo no estoy diciendo aquí, hermanos, que no hay que defenderse, ¿no? La cosa es cómo, ese es el punto, cómo me voy a defender, ¿verdad? Nosotros no tenemos la costumbre de defendernos como los incrédulos, como los paganos que no creen en Dios. ¿Cómo sabemos eso? Mire, un pasaje. Recordemos las palabras del apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 6. Es el mismo apóstol Pablo hablando de este tema. Y miren cómo él dice, y aquí lo pone a un nivel ya, vamos a decirlo así, superior. Un nivel que no es de carácter humano, ¿no? Ya nos pone en un terreno, otra vez se cerró, en un terreno que es delicado, vamos a decirlo así, ¿verdad? Que se requiere cierto nivel de autoridad, de poder, de lo que usted quiera, ¿no? Ahora, Efesios capítulo 6, hermanos, por favor, versos 12 al 13. Efesios 6, 12 al 13. Aquí nos vamos a encontrar con un ataque. ¿Y cómo reaccionar a un ataque de tipo espiritual? Anoten eso. ¿Cómo reaccionar ante un ataque espiritual? ¿No? Que sería, vamos a decirlo así, el nivel más alto, ¿no? Hay el ataque, ¿verdad?, de la gente incrédula, hay los ataques de los hermanos, hay el ataque que yo mismo me hago a mí mismo o yo mismo le ataco a otro, pero este es un ataque de tipo espiritual. Efesios capítulo 6, versos 12 y 13, ¿qué dice? Porque no tenemos lucha, ¿sí? Dice lucha, pelea, confrontación, guerra, batalla, ¿no? Contienda. No tenemos lucha contra ¿qué? Sangre y carne. ¿Qué quiere decir sangre y carne? Que no tenemos lucha contra ¿quién? Contra las personas. Nosotros somos pacificadores. Nosotros no somos peleones. Dígale a la persona que está a su lado, no somos peleones. O dígale así de frente, no seas peleón. Sí, bochinchero, contencioso. ¿Qué otra palabra usamos? Mochero. Mochero. Ese me había hasta olvidado. ¿Cómo dicen en Venezuela? Camorrero. Camorrero, exactamente. En Colombia. Un peleón, ¿verdad? Camorrero. Sí, son palabras comunes en nuestros países. No, nosotros no tenemos esa costumbre, ¿verdad? Ahora miren, aquí está hablando, ya, hizo una diferencia. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, ¿qué dice? Mira a dónde va el nivel.
y dónde va la realidad, dónde realmente está la batalla. No es con las personas. No, pero yo constantemente tengo que estar peleando con las personas. Ese es el error. Nos hemos acostumbrado a pelear con la gente. Y Cristo nos quiere sacar de ese nivel. No es nuestra costumbre. Esa es la costumbre de los paganos. Esa es la costumbre de los idólatras. Esa es la costumbre de los incrédulos. Pelear. Los cristianos no peleamos. Aún pudiendo ganar, no peleamos. ¿Recuerdan el caso del Señor Jesucristo? A él mismo se dijo que él podía, ¿verdad?, estando en la cruz del Calvario, enviar, ¿verdad?, o hacer que vinieran millones, billones de ángeles a defenderlo, todo el ejército del cielo, y él no lo hizo. Y tenía el poder. ¿Recuerdan cuando Pedro, Juan, todos estaban ahí, ¿verdad? Y ellos dijeron, ¿quieres que pidamos fuego del cielo, ¿verdad?, para a estos sacerdotes, a estos religiosos que nos vienen aquí, a toda esta gente que nos quiere apedrear y que te quieren matar, los destruyamos? Y que Jesús le dijo, no. Al que espada mata, espada muere. Y así es. O sea, nosotros no andamos en eso, ¿no? Entonces no me puedo enojar. Sí, usted se puede enojar, ¿verdad? Pero tiene que controlarse al punto de que no se arme una guerra, una lucha, una batalla, una contienda, ¿verdad?, que pues parezca que usted está peleando con demonios, como dice aquí, sino contra, ¿qué dice? Principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes. ¿Qué son huestes espirituales? Son demonios, no es un demonio, son demonios de maldad en regiones celestes. Pero muchas veces nosotros, ¿verdad?, cuando nos defendemos al atacar, es como que prácticamente estamos peleando con un demonio. Y aquí dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿no? Hay un nivel de lucha que todo cristiano la puede tener en su momento dado. Yo la he tenido, créame, y eso ha sido terrible. Martín Lutero dice que cuando él estudiaba la Biblia y traducía la Biblia del latín al alemán, él dice que muchas veces tenía que... Claro, no le hace ni cosquilla, ¿no? Pero dice que, bueno, en ese tiempo se escribía con, ¿cómo se dice?, con pluma, ¿no?, y tenía el tintero. Dice que muchas veces era tan real la presencia del diablo cuando él estaba traduciendo la palabra del Señor, porque no era exequible en ese tiempo, que cogí y lo tiraba exactamente donde pensaba que estaba. De hecho, existe la casa donde él hacía eso, y están las manchas de sus peleas y sus luchas espirituales. Yo mismo he experimentado eso, hermano. Es una cosa terrible. O sea, usted no se puede imaginar que usted llega a un punto donde se queda, que fue lo que me pasó a mí, hasta sin respiración. ¿Ya? O estar con un ataque, ¿verdad?, al cuerpo, ¿verdad?, que tú vas al médico y te dice, no, usted no tiene nada. Hasta que descubres, ¿verdad?, que en el camal, ¿sabes lo que es un camal, verdad? ¿Sabes lo que es un camal? Donde matan los animales, ¿verdad? En la ciudad donde nosotros estábamos habían hecho un pacto contra nuestra iglesia y contra mi vida para destruirnos. Eso es batalla espiritual, ¿ves? Ahora, yo no fui a pelear con los del camal. No, nosotros agarramos eso y nos clavamos en ayuno y en oración, ¿verdad? Y eso se rompió rápidamente. Ahora el verso 13, mira lo que dice. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Ves, pastor? Yo sabía que teníamos que pelear. Tenemos que armarnos, vamos a armarnos. No, mira, hay que leer todo el versículo. Por tanto, o en conclusión, tomad toda la armadura de Dios para que, y ahí subráyelo, ¿para qué? Podáis resistir. ¿Qué es resistir? Hacerle frente, estar de pie, Aguantar. con armadura, Aguantar. hasta que eso se baje. Exacto. Hermano, vente para acá, vamos a hacer un ejercicio de resistencia aquí. Ahora, yo te voy diciendo de ahora, yo voy a ganar, hermano, ¿no? Porque estamos grabando.
Tú tienes que perder, ¿ok? Yo, sí, porque usted es pastor y se lo ve. Entonces, vamos a hacer esto, ¿no? Yo te voy a resistir. Yo empiezo a resistir. No, tranquilo, suave, no te va a dar luz. Empiezo a resistir, y empiezo a hacer que él retroceda. ¿Lo estoy atacando? Parece, ¿no? ¿Lo estoy atacando? ¿Lo estoy atacando? Parece que lo estuviera atacando. No, lo estoy resistiendo. Pero en fe, en la resistencia espiritual siempre tú puedes avanzar. Y eso es lo que la mayoría no entiende, ¿no? Aún si retrocedieras con el solo hecho de resistir, esa es tu victoria. Eso es lo que Dios está viendo. Mira, Dios no quiere que ganes la pelea, Dios quiere que resistas. No dice que ganes la pelea, dice que resistas. ¿Para qué? ¿Qué dice el texto al final? Dice, para que podáis resistir en el día malo. En otras palabras, para que tú no te vuelvas malo como el malo que te está atacando a ti. ¿Ya? Y habiendo acabado todo, o sea, una vez que ya se terminó el conflicto, ¿qué cosa dice? Dice que hayas ganado. ¿Qué dice? Estar firme. En otras palabras, que no te rindas al ataque, que no permitas, ¿verdad?, que adquieras la maña, la maldad, la estrategia que está haciendo el otro en contra tuya. ¿Verdad? Porque esto sí es en contra, ¿no? Yo no tengo que ir en contra, solamente tengo que resistirlo, al punto de mantenerme firme. Y eso es todo lo que Dios quiere. Se ganó, ¿no? Bueno, Dios permitió que ganara. Pero es posible que Dios permite que gane, claro. ¿Cómo murieron los apóstoles? ¿Cómo murieron los apóstoles, hermano? Quemados, degollados, descuartizados, pero se mantuvieron firmes en su fe, resistiendo al diablo, resistiendo las herejías, resistiendo el no dejar de confesar a Cristo como su Señor y Salvador. Porque eso es lo que les decía, mira, tú niegas a Jesucristo y te sacamos de aquí de la hoguera. Eso fue lo que pasó con Policarpio. Y él dijo, tenía 82 años de edad, y él dijo, no, dice, por 82 años, dice, Cristo ha sido bueno conmigo y me ha defendido en todas mis batallas. Y en esta última, que es la única en que yo tengo que hacerle frente, lo voy a negar. No, dijo él. Quémame, que para mí es un honor, dijo. Y murió así, glorificando eso. O sea, cuando uno lo tiene claro, lo tiene claro. Parece que uno perdió. De hecho, pudiera haber perdido ante los ojos de los hombres. Pero ante los ojos de Dios, uno tuvo la victoria. ¿Cuál victoria? ¿Que ganó? No, la victoria de haberse mantenido firme en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no es lo mismo defenderse atacando que defenderse parándose firme. ¿Sí ven la diferencia? Sino que a veces cuando nos paramos firme pensamos que me paro firme, ¿no? Y ya empezamos ¿no? Empezamos otra vez con ese cuento de atacar. Porque nos enseñaron y vimos, ¿verdad? Nuestra cultura, en la sociedad, lo que sea, que esa es la manera de hacerlo. Pero la palabra nos enseña a descansar en el Señor. Amén. Entonces, como vemos aquí, no habla de atacar, sino de resistir. Somos atacados y lo que hacemos cuando somos atacados es resistir. Nuestra defensa es resistir. ¿Resistir qué? ¿Resistir al Espíritu Santo o resistir en cuanto a mantenernos firmes en la palabra del Señor y descansar que el Señor va a tener cuidado de nosotros? Significa también dar correctamente dar la cara correctamente. En otras palabras, no andamos buscando pelea. No andamos buscando pelea. El cristiano no anda buscando pelea. Tampoco, y esto, hermano, yo quiero aclarar firmemente, ¿no? Porque está de moda, ¿no?
desde el año 1962 en California, que hubo este movimiento de Azusa, que se llama, donde nació el pentecostalismo, porque antes no había pentecostales, ¿no? Empezó un movimiento que se llama el movimiento de guerra espiritual, ¿no? Ese movimiento de guerra espiritual es más o menos algo así como Efesios dice que hay principados, gobernadores, todo, y que entonces que el diablo, que es el príncipe de este mundo, ha dividido la tierra, ¿verdad? Y la tiene parcelada en propiedades de él, pues, ¿no? ¿Ya? Y él dirige el gobierno y él dirige una nación, una ciudad, qué sé yo. Entonces el concepto de guerra espiritual que hacen algunos es que pues nosotros tenemos como cristianos tenemos la autoridad para conquistar la ciudad, echar fuera todos los demonios y todas las potestades y todos los estos. Yo lo conozco de cerca porque estudié eso, ¿verdad? Y aunque uno puede tener toda la información, yo me especialicé en tener información, sobre todo información, créame que no van a haber grandes cambios, ¿no? ¿Por qué? Ya vamos a explicar por qué. El impacto de a una ciudad, o el trastornar una ciudad, como decían lo que hicieron los apóstoles, que un puñado de hombres dice ha trastornado la ciudad, viene como lo hizo Jonás y como lo hicieron los apóstoles. ¿Ustedes saben dónde fue Jonás a predicar? Jonás, el que se lo tragó el gran pez, ¿verdad? O la ballena, como dicen, ¿no? No sabemos si fue ballena o orca, ¿no? Un pescado, dice un pescado grande, ¿no? Dice que es un pez grande nada más. Un cachalote. Dice un cachalote. Bueno, fue un pescado grande, ¿no? Un monstruo. El asunto es que Jonás no quería ir, ¿no? Pero Dios quería usarlos, ¿no? Y los que estaban en el barco se dieron cuenta que la tormenta que se armó era por culpa de él, por la desobediencia de él. Bueno, finalmente, cuando él estuvo cerca de la muerte en el vientre del pez, bueno, digo, sí, señor, ahí yo te voy a obedecer. Y entonces el pez viene, pues no, y lo vomita. ¿Qué tal? Eso no tiene que haber sido muy agradable. Ahora, después de eso, Jonás toma el asunto en serio, ¿no? Y obedece a Dios, y va y predica. Y resulta que todo el mundo se convirtió. Todo el mundo se convirtió en Nínive. Todos. Hasta el rey, todos. Y él seguramente pensó, bueno, yo tanto problema que hice, pues si, mira, hasta fue fácil. Él predicó y la gente se convirtió. Yo quisiera ser como él. Bueno, no tanto. Para que no me vaya a tragar el pelo. Pero, ¿cuál es el punto? Él estuvo ahí manzana por manzana, región por región, echando fuera demonios. ¿Qué dice la Biblia que hizo Jonás? Sí, se puso firme ¿en qué? En lo que Dios le había mandado. ¿Y qué era? Predicar la palabra del Señor. Él predicó, Nínive, arrepiéntete. Arrepiéntete porque el Señor dice que si no te va a destruir. Ese era su mensaje. Y lo predicaba de 1000 maneras, pero eso lo predicó y la gente se convirtió. No fue echando fuera de mano, no fue haciendo esa supuesta guerra espiritual, ¿no? ¿Cómo lo hicieron los apóstoles? ¿Haciendo guerra espiritual? La que dicen los pentecostales, ¿verdad? Echando fuera demonios, tomando posesión, parándose 4 hermanitos por aquí y por allá, dice, esta tierra es nuestra, y aquí todo queda limpio y sanado, ¿ya? Y ya, aquí no va a pasar nada más, excepto las cosas de Dios, y bueno, y se va a convertir al alcalde, y todos van a ser, ¿no? Todos los concejales van a ser cristianos, y todo aquí va a ir color de rosa, ya que ha establecido el reino de Dios. Y aquí ya no van a haber más prostitutas, ya no van a haber más ladrones, y aquí no van a haber, ¿no? Sinvergüenzas, etcétera, etcétera. ¿Qué hicieron? Dice que ellos trastornaron al mundo con la locura de la predicación de la palabra del Señor.
tenemos a alguien del Antiguo Testamento y un grupo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que el impacto que hacen es por la palabra del Señor. Esa es la mejor guerra, vamos a decirlo así, esa es la mejor guerra espiritual que nosotros podemos hacer. Avanzar con la predicación de la palabra del Señor. Nuestras batallas, hermanos, no se ganan peleando contra la gente, o nuestros hermanos, o contra los políticos, o contra las religiones, ¿no? Como que se ha puesto de moda también, hay un grupo evangélico, ¿verdad? Que es un grupo como de protesta, ¿no? Todos están mal, ellos son los únicos que están bien, y andan denunciando a todos los creyentes, a todos los evangélicos, ¿no? Y están perdiendo el tiempo, ¿verdad? En vez de predicar a Cristo, aquellos que no conocen al Señor. No es nuestra práctica de costumbre, hermanos, andar en eso. Podemos hacer ciertas cosas, ¿verdad? Como enseñar, por ejemplo, yo he dado cursos de sectas o de falsas doctrinas, pero eso es para que la gente sepa, para que los hermanos estén preparados, ¿no? Para que no me engañen a los hermanos, para que no me los confundan, ¿verdad? ¿Ah? Ese es mi trabajo como pastor, cuidar las ovejas. Pero yo no lo hago, ¿verdad? Para desacreditar, aunque pues de refilón quedan desacreditados, ¿no? Pero yo no lo hago con esa intención, de pelear con ellos. A ver, tráigame los mormones, a ver, tráigame los testigos de Jehová, a ver, tráigame los católicos, aquí les vamos a dar duro, ¿no? Y lo vamos a mandar al infierno. ¿No? Pero hay esa ola también ahora, en este tiempo. ¿Verdad? Pero esa no es nuestra práctica, no es la práctica del reino de Dios, no es la práctica de los apóstoles. No fue. Una cosa es denunciar algo que está mal y pararse firme, y otra cosa es ponerse a pelear con todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo fue a Éfeso, ¿verdad? Éfeso era famosa ¿por qué? Por los templillos de ¿qué? A doña Diana, ¿recuerdan? Diana de los Efesios, la gran diosa, ¿no? De la fertilidad de los Efesios. ¿Ya? Y pues, ¿ellos fueron a pelear con ellos? ¿Con los efesios? No, él simplemente dijo que los templillos no eran dioses, eso fue todo. Él no fue a pelear con ellos. Ellos, más bien, llamaron al concilio de la ciudad, se juntaron todos los religiosos y dijeron, este compadre aquí está loco, nos viene a arruinar el negocio, y se pusieron a pelear contra él. Y el pobre Pablo tuvo que salir corriendo. Lo tuvieron que esconder. ¿Ya? Igual se levantó la iglesia, pero por la predicación, no porque pelearon, ¿no? Se cumplió el plan de Dios, ya sea que una iglesia pequeña o una iglesia grande, se cumple el plan del Señor. No hay que pelear, ¿no? ¿Quién es el que pelea por nosotros? Dice la palabra del Señor. El Señor es el que pelea. Él es nuestro estandarte, ¿recuerdan? Jehová Jireh, Él es Jireh, si no me equivoco. Él es nuestro estandarte, ¿ya? Él es Jehová, por eso la Biblia tiene ese nombre, le da ese nombre, Jehová de los ejércitos. Él tiene sus ángeles, Él tiene su ejército para pelear. A nosotros no nos ha mandado a pelear. A ver, vayan a pelear y a ganar la ciudad de Fort Lauderdale. No, vayan a predicar a la ciudad de Fort Lauderdale. ¿Sabes? Cuídese, hermano. Está de aniversario y día tiene que estar sano. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 11, verso 16? Alguien lo lea, por favor. Miren, es muy importante esto. Anótelo por ahí, hermano. Y subráyelo y póngalo en un marco en su casa, si quiere. 1 Corintios capítulo 11, verso 16. ¿Qué dice la palabra del Señor? 1 Corintios. Seguimos en 1 Corintios, sino que ahorita estamos estudiando en el capítulo 9. 3 capítulos más adelante. 11, 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso. O sea, ¿qué es contencioso? Peleón. Vocapleito, ¿verdad? Confrontador, ¿ya? Atacador, contraatacador, rematador. Nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios. No, léelo bien, ¿qué dice? Nosotros no tenemos tal costumbre, ni a las iglesias de Dios. Ni las iglesias de Dios. Ni las iglesias
en plural. Ninguna iglesia, ¿verdad?, no testamentaria tiene por qué andar peleando, ¿no? Cuando estábamos recién llegados aquí al área, nos invitaron ahí en la ciudad de Hollywood. Y pues no pudimos entrar a la iglesia porque los hermanos estaban peleando por las sillas. Llegó la policía, miren qué vergüenza. Peleándose entre ellos por las sillas. Llegó la policía, qué vergüenza. Por las sillas. Por las sillas. No sé qué lío ellos tenían ahí, pero la cosa era grave, ¿no? Nosotros los cristianos no tenemos, ¿qué dice el verso? No tenemos tal costumbre. ¿Qué quiere decir eso? Hábito, práctica, norma. No resolvemos nuestros conflictos peleando, contendiendo. No. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos todo el asunto ¿dónde? Oye, pero ¿qué le pasa a esa puerta? Está taimada hoy día, ¿no? Se cierra, ¿no? Sí. No, son de espíritu y de fuerza. Bueno. No pelee, hermano, con él, no pelee. No pelee con él, tengo que entrar. Entonces, ¿qué dice? Otra vez, hermano, mire, muy importante. Con todo eso, dice, cualquiera sea el problema, ¿no? Cualquiera sea el problema. Si alguno quiere ser contencioso, o sea, no le prohíbe, ¿no? Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo, yo no debo seguir la corriente. Yo no voy a seguir así. No te voy a respaldar en tu contienda, en tu discusión, en tu problema, en tu conflicto. Yo no. Nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Cuando él dice nosotros, se refería a los apóstoles. Los apóstoles, no nosotros. Ahora, ¿hubo pelea entre los apóstoles? Claro. Entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. ¿Cuántas peleas hubo? Y no muy pequeña. No, y no fue pequeña porque quedó registrado en la Biblia, ¿no? Y todas las iglesias supieron, ¿ya? Pero fue un conflicto, pero no era la norma, la costumbre, el hábito. O sea, ¿qué puede pasar? Claro, porque la iglesia está compuesta de hombres y mujeres, de carne y hueso, de carne y sangre, como ya vimos en Efesios, capítulo 6. ¿Ya? Pero no es la costumbre, eso no es lo nuestro. ¿Ya? Así que, hermano y hermana, cuando alguien quiera pelear con usted en la iglesia o fuera de la iglesia, en el trabajo o en la familia, donde sea, usted acuérdese de este versículo. No, esa no es la costumbre de nosotros. No, esa no es mi costumbre. O ya no tengo esa costumbre. No provoque, hermano. Está provocando. No hoy día, hermano. No hoy día, créame. Hágame caso con lo que le digo, que no va a tener problemas. Va a terminar en la sala, hermano. Muy importante este versículo, ¿no? Porque habla de los que están en liderazgo. Ahora, muchas veces vemos esto, la gente que está en liderazgo en la iglesia están confrontándose. ¿Y qué pasa con los débiles en la fe? O se van o lo peor que puede pasar. Y aprenden ellos mismos. Entonces se arma y se hace una iglesia de peleones. Entonces hay que calmarlo siempre. Somos pacificadores en ese sentido, hermano. No tenemos esa costumbre. Encomendamos nuestra causa o nuestras causas al que juzga, ¿qué dice la Biblia? Justamente. De lo contrario, estamos tomando la justicia en nuestras manos o vengándonos por nosotros mismos. Ahora, una cosa es hacer una denuncia, una cosa es confrontar, una cosa es hacer una denuncia, como dijimos, ¿verdad? Otra cosa es ponerse a pelear, ¿verdad? No funciona así. Ahora, bueno, a partir de ahora y continuando con los versos 4 al 17, Pablo comenzará a explicar o a mostrar sus derechos y cómo él los maneja o hace valer sin pelear, defendiéndose. ¿Qué significaba defender? ¿Apología? ¿Qué significaba eso? Defender.
No, no, o sea, defender. ¿De qué color? ¿Ah? Apología, ¿qué significaba? Sí, defensa, pero ¿qué quiere decir eso? Significa dar razón o explicación de algo, ¿no? Pero algunos, parece que ahí en Corinto tenían esa costumbre, se lo estaban haciendo al apóstol Pablo, querían pelear. Y Pablo dice, no, mira, yo tengo mis derechos y aún teniendo mis derechos, yo no los voy a hacer prevalecer solamente para darles el ejemplo a ustedes. Recuerda que en el capítulo 8, él está hablando de tener cuidado con los débiles de la fe. Ahora, él va a poner en práctica con toda su madurez, con toda su autoridad apostólica, ¿verdad?, el defender su nombre, su llamado y su rol como apóstol del Señor Jesucristo. Ahora, él pudo, como dijimos la semana pasada, él pudo arrasar con ellos, ¿verdad?, pero no lo hizo. ¿Qué es lo que hace? Bueno, aquí tenemos todo el capítulo 9, donde él empieza a explicar el asunto con toda tranquilidad, pero asimismo con toda autoridad. Explica, ¿no?, su ministerio. Bueno, ustedes tienen dudas, me quieren examinar, ok, no hay problema, pero vamos a conversar aquí, no vamos a pelear, porque hay hermanos débiles en la fe que podemos ser de tropiezo para subir. Hay niños, ¿verdad?, en la fe que pueden tropezar. Muy importante eso. Entonces, lo están señalando, ¿verdad?, que él hace la obra, básicamente, mire, todo el rollo comenzó así, ¿no? Básicamente que todo lo que él hacía, lo hacía por dinero. Ahora, ¿cuántos saben que el apóstol Pablo fue uno de los apóstoles en vida más perseguidos? ¿Qué cosas pasó el apóstol Pablo? A ver, ¿de qué se acuerdan ustedes? ¿Qué le pasó? Ya, ok, y pero de lo que pasó, ¿qué fue? Porque desnudez, hambre, latigado, estuvo preso, naufragó, lo mordió una serpiente, arrestado, insultado, echado de ciudades, escupido, encadenado, apedreado, naufragó varias veces. O sea, ¿tú harías eso por dinero? La mayoría de nosotros dirían, ni aunque me paguen, ¿verdad? Ni aunque me paguen. Ahora, vamos a destapar la olla aquí, ¿no? Y cómo el apóstol Pablo, él les pudo haber tirado eso en la cara. Oye, le pudo haber dicho, ¿saben qué? Ustedes son unos mal agradecidos. Yo fundé esta iglesia, ¿verdad? Y he estado en la cárcel, he estado así, he estado preso, me han maltratado, me han escupido, ¿no? Y ustedes me dan una porquería de salario. Porque ese era el punto, vamos a decirlo así. Ustedes me dan, no me alcanza, tanto así que yo tengo que trabajar, y ustedes me están cuestionando aquí, cuando ninguno de ustedes no ha pasado nada de estas cosas. Él pudo haber dicho eso. Ahora, yo me pregunto, si él decía eso, ¿qué hubiese pasado con los niños de la iglesia? ¿Qué hubiese pasado con los débiles en la fe? ¡Wow! Qué pesado el tipo, o sea, qué grosero. Eso es ser apóstol. Ese es un buen nivel espiritual. ¿Ah? Ese es un líder. No se sabe controlar. Mira cómo maltrata y humilla a la gente. La gente dice, sí, es verdad, pero oye, mira cómo lo está diciendo. ¿No? Eso no va a ser de edificación absolutamente para nadie. Entonces él va, ¿verdad? Él se informó bien de las cosas de que lo querían cuestionar, ¿no? O, como dicen en español, de lo que lo estaban acusando. Realmente la palabra no es literalmente acusar, es examinar, cuestionar, ¿verdad? Criticar hasta podría ser, o juzgar, ¿no? Pero no es tanto la idea de acusar, porque sí había cierto respeto. Recuerden que entre los judíos, especialmente, existía ese concepto de no admitas acusación contra un anciano, sino con 2 o 3 testigos.
Generalmente eso era parte de la cultura, inclusive, no solamente bueno, hasta ahora, ¿no? Te piden testigos cuando tú presentas un caso, ¿no? Pero espiritualmente hablando, cuando se trataba de los líderes, tanto a nivel rabínico como a nivel legal, ¿no? Era un asunto de que pues tenía que tener cuidado. Ahora aquí no le están presentando ningún testigo al apóstol Pablo. Simplemente es lo que él sabe que están diciendo, ¿no? Que lo están atacando, ¿no? Entonces, vamos a leer del verso 4 al 7 que dijimos, ¿verdad? Dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Parece que estaban criticándolo porque estaban pagándole la comida. Y un poco más le decían, pues no, o sea, ¿por qué no nos invitan, no? ¿Verdad? Verso 5, no tenemos, dice, el derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, o sea, una hermana en Cristo, por esposa, quiere decir literalmente, ¿no? Como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Por qué? Porque, ya vamos a explicar, él armaba tiendas, ¿se acuerdan? ¿Quién fue jamás soldado, verso 7, a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? ¿Sí ven por dónde va el apóstol Pablo? Nos está llevando por un pensamiento que es lógico, de sentido común, ¿ya? Pero él no los ataca, no los contraataca y no los remata diciéndole, oye, pero yo estaba preso, me han dado 40 azotes, me han hecho esto, y no le tira todo el rollo. Lo hace después, pero con otro propósito, ¿no? Para mostrar, ¿no?, que uno puede responder en gratitud, ¿verdad? Y soportar todo tipo de sufrimiento por amor a Cristo, que eso es diferente. Pero no lo usa para defenderse, muy interesante. A mí me llama la atención, o sea, porque mi primera reacción sería esa. Oye, ustedes son mal agradecidos, oye, pues si yo he hecho esto por ustedes, ¿no? Sería mi reacción natural, creo que la de la mayoría. Pero aquí Pablo nos enseña otra cosa, ¿no? Pero seguramente él también lo pensó. Pero cuando Claro. lo hizo de forma diferente. De que lo pensó, por supuesto, y que le dio rabia, por supuesto que tiene que haberse enojado. Tanto así que él, en su enojo y todo eso, ¿verdad?, procesando todo eso, decidió escribirlo, ¿no? Y defenderse de la manera correcta, ¿no? La palabra clave aquí es derecho. ¿Sí ven que aparece varias veces? Mi derecho, dice, ¿no? Del griego exoquía, que significa poder, habilidad, autoridad, jurisdicción, delegar, influencia, libertad. ¿No se han dado cuenta que yo también tengo derecho, así como los otros apóstoles, los hermanos del Señor Jesús? Yo también tengo esa jurisdicción, ese poder, esa autoridad, esa habilidad, esa libertad de poder hacer todo lo que ellos hacen. Pero no lo estoy haciendo, dice él. No lo estoy haciendo, ¿no? Y le empieza hace las preguntas obvias. Si observamos bien, a Pablo habla en plural. Tenemos derecho, dice, ¿no? Incluye Cefas y Bernabé, que dicho sea de paso, más adelante también tiene una pelea con Bernabé. Mejor dicho, Bernabé con Pablo. Porque por culpa de un primo. No se ponen de acuerdo y el uno dice, no, yo me voy por allá, y el otro dice, no, me voy por acá. Bueno, Abraham y su sobrino también tuvieron un problema. ¿Recuerdan? ¿No? Abraham eligió la parte que no era tan bonita, todo eso, y que después llegó a ser la tierra prometida. Y don Lot, ¿qué hizo? No, la tierra más bonita. ¿Y cuál era esa? ¿Qué tierra era eso? De los Tutti Frutti. De Sodoma y Gomorra, exacto. Rodrigo sabe, entiende.
Ok. En otras palabras, que él no está haciendo nada malo, fuera de lo normal, algo que realmente sea inmoral, cuestionable o de dudosa reputación o sospecha. Él tiene todo el derecho de hacer o no hacer lo que estaba haciendo y lo que no estaba haciendo. Y le dicen, pero mire, si los apóstoles, los hermanos del Señor Jesús lo están haciendo, y yo no lo estoy haciendo. O sea, ¿por qué se la agarran conmigo? ¿No? Pero no les dice de esa manera. Simplemente pone la evidencia. Da una explicación inteligente, normal, correcta, sin pelear. Cuando Pablo hace la pregunta de si tiene o no tiene derecho, realmente lo que él está diciendo es que tiene el mismo derecho que los demás. O más, en realidad suena como, bíblicamente hablando, la idea en el original es que él tiene más derecho, por así decirlo. ¿Por qué? Porque los apóstoles, ¿dónde se quedaron? En la primera iglesia. Estaban en Jerusalén, en Judea y Samaria. Pero el único que salió en ese tiempo, ¿verdad? Al fin del mundo, va afuera, y Dios lo llamó específicamente porque parece que los apóstoles, siendo judíos, quizás teniendo limitaciones del idioma o lo que sea, o por sus familias, se quedaron nomás ahí. Entonces, claro, en el año 70, ¿qué es lo que pasa? Viene una persecución. Nerón, ¿verdad? Incendia Roma y le echa la culpa a los cristianos y empiezan a perseguir a los cristianos. Y todo el mundo, pues no, como ratoncitos, ¿verdad? Escapando del barco que se está hundiendo. Y eso Dios lo usa para que... Pero ya el apóstol Pablo ya estaba afuera, ya el Señor ya lo había llamado. Ya estaba fundando iglesias en lugares donde los apóstoles, que tenían el mismo mandato de ir hasta el fin del mundo, no lo estaban haciendo. Estaban ahí en Jerusalén, Judea y Samaria. ¿Qué dice Hechos? Y recibiréis poder, dice, ¿verdad? Para y ser testigos en Judea, en Jerusalén, Judea y Samaria hasta el fin del mundo. Pero esa última parte, no, hasta ahí no llegaron, exacto, llegaron a, ¿no? Pablo sí fue, porque el Señor lo llama específicamente a hacer eso. Él pudo haber apelado a eso, ¿no? Pero dice, pero yo lo estoy haciendo, ¿verdad? La estoy pasando mucho más feo que todos los otros que están acá y que se quedaron en la ciudad con sus familias, ¿verdad? Ahí, predicando en el mismo lenguaje, ¿verdad? Todo estaba como muy fresquito, era como, hasta cierto sentido, más fácil. Entonces, bueno, Pablo va al grano y menciona las cosas que puede hacer sin que haya problema de ello. Comer y beber, les dice, ¿no? Tenía el derecho de que sus gastos alimenticios fueran cubiertos por esta iglesia mismo que él había fundado, como algo básico, como el sustento de la vida. No se refiere a andar comiendo en lugares lujosos o bebidas alcohólicas o lo que sea, como hacen algunos evangelistas o apóstoles o profetas en estos tiempos modernos, que pues el último que yo supe es que ya había pedido para un avión, para comprarse un avión. ¿Ah? ¿Ya lo tiene? Estoy desactualizado. Y la gente va y le da, ¿no? La gente va y le da, ¿no? Oye, pero los apóstoles, algunos andaban a pie y el caila de ese tiempo era el burrito o el camello. ¿Ya? Exacto. Dice tener una mujer por compañera. Lo que quería decir es que si hubiese decidido casarse, lo hubiera hecho con una mujer creyente. Dice traer con él una hermana por mujer. Ahora, él podía casarse, pero no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Porque tenía don de continencia? No. ¿Porque él no quiso rehacer su vida? No. Él podía, claro. ¿Tenía el derecho? Claro. Pero él dijo, miren, no lo hago. ¿Por qué? Porque él pensaba que al tener una esposa, ¿verdad? Como los otros apóstoles o los hermanos del Señor Jesús, eso iba a ser una carga o un compromiso extra, ¿verdad? Para atender a su esposa. O
sea, no es que la esposa sea un problema, ¿no? Él no está diciendo eso. Pero él iba a tener que dedicarse a tener un hogar, darle estabilidad, atenderla a ella como se merece. Pero ¿qué es lo que pasaba con el apóstol Pablo? No estaba ubicado como los otros apóstoles, ¿dónde? En Judea, en Samaria, ¿verdad? En la misma tierra de Israel. Él andaba viajando por todo el Mediterráneo, Asia, por las islas, y se andaba exponiendo a que lo cogieran preso. O sea, realmente, más que fuera una carga a la esposa, él iba a ser una carga a la esposa. Y él iba a ser el motivo de todo el sufrimiento de la esposa por causa de su ministerio. Aparte que no la iba a poder sostener, ¿verdad? Como debía, ¿no? Porque siempre andaba alcanzado, perdón. No tenía ni para él. ¿Por qué? Porque los hermanitos, ¿verdad? Se les ocurrió criticarlo, se les ocurrió, ¿verdad? Examinarlo, se les ocurrió, ¿verdad? Hacerle perder tiempo para que se defendiera. Cuando él andaba fundando iglesias, ¿no? Ahora, Pablo no se está haciendo aquí la víctima. No, él dice, él es bien parado. Yo tengo mis derechos, dice, pero no los estoy usando. Ahí es donde está la parte bonita del testimonio, ¿no? Con aquellos que son débiles en la fe que están escuchando, ¿no? Se lo dice de una manera muy hermosa, linda diría yo, ¿no? Para no ofender a nadie. Así que Pablo lo que está diciendo es que si estuviera casado, con mayor razón tendrían que sostenerlo con una mejor ofrenda que la que le estaban dando, porque la que le daban no alcanzaba, y aún así se estaban quejando de que le daban mucho, pero a él no le alcanzaba. Porque normalmente el apóstol Pablo, de su bolsillo, generalmente, él alquilaba una casa por 2 o 3 años para fundar una iglesia. No la pagaba la iglesia de Corintios. Eso salía del trabajo de las carpas que él hacía, ¿no? Lo que le daba a la iglesia le alcanzaba para comprar agua, para comprar comida y para tener un poquito y para pagar las multas cuando lo metían preso. Sí, porque tenía, no multas, ¿cómo se dice? Fianzas. Las fianzas, o lo que sea. También aquí está la idea de viajar, ¿no? Ya que ese era su ministerio hacia los gentiles, como Dios los llamó. Estos hermanos estaban ahí en Corintios, no estaban viajando de un lado, atendían a los viajeros que pasaban y cruzaban por la ciudad de Corintios. Y les sacaban ventaja porque les vendían cosas, productos, ¿no? La iglesia tenía para dar, de hecho la iglesia era generosa, daba, ¿no? Pero como que se están restringiendo con el apóstol Pablo porque alguien decidió decir, bueno, pues el apóstol Pablo parece que la bolsa de comida que carga es muy grande, no debería ser tan grande. El camello que lleva está muy gordito, ¿no? Debería ser un poquito más escuálido. O sea, cosas como esas, yo estoy seguro que cosas como esas empezaron exacto, ¿no? Y todo eso, claro, usted sabe, cuando hay una murmuración, eso crece, ¿no? Entonces, pues llegó eso a oídos del apóstol Pablo. Entonces él, de la manera más diplomática y yo digo de la manera más espiritual posible, él se defiende, no atacándolo. ¿Sí ven? Él tiene para atacarlo por donde sea. Ese es el punto, hermano, que él tiene para ganar esta discusión como sea, 1000 veces humillar a sus hermanos por todo lo que le están haciendo, por realmente maltrato. Pero él no lo hace, dice, mire, yo tengo derechos y no los estoy usando. O sea, el resto ustedes adivínenlo. Imagínenselo, así como tuvieron la energía pues para estar hablando de espaldas mías cuando yo no estaba aquí, bueno, imagínense el resto, yo tengo derechos. Y él menciona unos cuantos de esos derechos, ¿verdad? Me encanta eso. Hacía, ¿verdad?, él para sostenerse y completar lo que la iglesia no le daba, ¿verdad?, carpas, ¿verdad? Los viajes costaban, los hospedajes costaban, los alimentos costaban. Aparte de eso, él daba ayuda, ofrenda y pagaba alquileres para abrir las iglesias, ¿no? Ahora, usted dice, pero pastor, entonces todos los pastores deberían hacer lo mismo. Tampoco así. Tampoco así. Y ya vamos a ver por qué. Nos vamos a avanzar un poquito. Pablo está planteando el punto de que si los otros como él tenían que estar
obligados a trabajar y que acaso no era mejor para que la comunidad y la congregación lo sostuviera. Eso es lo que está diciendo. No es que él no quiere trabajar porque él sabía trabajar, pero por causa de su ministerio, ¿verdad?, de fundar iglesia, era pues, oye, mejor concéntrense, apóyenlo bien para que él haga la obra del ministerio, ¿no? Él da 3 ejemplos de ilustraciones y con esto vamos a terminar hoy día, para que puedan ver el sentido común de lo que les está hablando y que él no estaba abusando en ninguna manera de la iglesia, más bien la iglesia estaba abusando de él, ¿no? Estaban en deuda moral, espiritual y financiera con él, pero él no los cachetea de esa manera, ¿no? Él lo hace en una manera correcta. Algunos dirán que es política, pero no. Él se compara a un soldado, dice que es sostenido y que no vive a sus propias expensas, ¿no? ¿Qué soldado vive a sus propias expensas? No, pues a los soldados se les pagaba para ir a la guerra. El apóstol Pablo, él iba, si le daban o no le daban. Y eso es lo que les está diciendo. Miren, hermanos, ustedes no me están ayudando, pero yo igual sigo allá en la guerra. Me siguen metiendo presos, yo sigo pagando los alquileres, sigo dando comida, sigo ayudando al pobre, sigo haciendo esto, sigo pagando las fianzas, ¿verdad?, por las veces que me meten preso, ¿ya? Y ustedes están discutiendo de que yo no soy tan honesto con el manejo del dinero, les está diciendo. Yo tengo derecho de todo esto, pero yo no quiero abusar de ustedes, así que yo por eso hago mis carpas, ¿no? El derecho de comer de lo que siembra, dice, ¿no? ¿Cómo dice el texto ahí? El verso 7. ¿Quién fue jamás soldado de sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Ya? Ahora luego mira la tercera ilustración. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? O sea, ¿cuál era el problema? Les está diciendo nuestra palabra en blanco y negro, bien bonito, ¿ver? Sin pelear, porque esa no era la costumbre. Sin pelear. Miren, un pastorcillo de ovejas, que ustedes saben porque aquí se trafica con muchas ovejas, se va a ese... Un pastor viene y de vez en cuando mata a su ovejita para tener, ¿verdad? Le saca la leche para comer. ¿Qué tiene de malo que ustedes me ayuden cuando yo fundé esta iglesia? ¿No? Para la gloria del Señor. Todo esto apunta al aspecto de sus derechos como apóstol, como los demás apóstoles. Su argumento va creciendo y tomando más peso delante de los hermanos de Corinto. Ahora, vamos a dejarlo hasta ahí, ¿verdad? Con una sola pregunta que luego les hace. Bueno, con 2. El verso 8 dice, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice eso también la ley? Ahora el apóstol Pablo, ¿verdad? Él ha estado defendiendo sus derechos, diciendo que no los ha estado usando como debería usarlos. Pero ahora pasa a decirle a la iglesia, hermanos, ¿ustedes realmente han sido responsables como deberían haber sido responsables? Y empieza a usar la escritura. Por eso se los dejo para el próximo miércoles, hermano. Va a estar muy interesante, porque aquí el apóstol Pablo empieza a usar la escritura, a edificar a los hermanos con la palabra del Señor. Él dio su argumento personal y lo hizo sin ser piedra de tropiezo, sin ser contencioso con nadie, siendo pacificador, como leímos ahí en 1 Corintios 6, 11, ¿verdad? Okay. Bien, ahí lo vamos a dejar, hermano. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, te rogamos que continúes obrando y bendiciendo nuestras vidas y ayudándonos a entender lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Señor, nos queremos poner en tus manos, darte todo honor y toda la honra y toda la gloria. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a procesar el conocimiento de tu palabra, la enseñanza, oh Dios, de este día. Ayúdanos, oh Dios amado, a tener un espíritu pacificador, como nos enseñó el mismo Señor Jesucristo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán el reino de Dios. Te rogamos, oh Señor amado, que bendigas nuestras vidas, que nos ayudes a aplicar esta tu palabra frente a decisiones y situaciones de conflicto, Padre, especialmente cuando somos
atacados y atacados injustamente. Oramos a ti en el dulce y precioso nombre del Señor Jesús. Amén y amén.